Bien, volvemos al piso de Forum y ya nos ubicamos en la mesa de entrevistas. Estamos aquí con Juan Negri. Juan, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, Juan, ¿son momentos de acercamiento en el radicalismo estos? ¿O no? No, sí. Lo que a mí respecta, creo que me he puesto... Primero, nunca perdí el diálogo con ningún correligionario, ningún amigo radical, ¿viste? Esta historia de... A veces se exponen mucho las cuestiones internas. Nunca estuve de acuerdo con eso. De hecho, creo que son muy sanos los procesos internos, pero después ya hay una necesidad absoluta de pensar en un proyecto para gobernar, en el caso de la provincia y la ciudad. Y bueno, me he puesto a gobernar a los radicales y estoy en esa tarea con muchos amigos que por ahí políticamente no coincidían en un momento, pero que siempre el respeto de cuando vos no coincidís te hace que sea muy fácil volver a dialogar. Así que he estado en ese camino, lo vengo haciendo estos días y tratando de que el radicalismo rápidamente construya un proyecto de poder. ¿Por qué ese proyecto de poder? Porque dentro de la UCR, digo. No, el radicalismo forma parte de Juntos por el Cambio, Sí. y ahí hay un debate de ver cómo institucionalizamos el espacio, regla de juego absoluta para que no suceda lo del 2019, absolutamente, y después empezar a pensar cómo se gobierna, Andy, porque a mí me toca presidir uno de los principales bloques de la oposición en la ciudad, pero no me quedo tirando piedras, como que ya hay una demanda de la gente, cómo vas a hacer vos las cosas. Bueno, y por qué cuando vos gobernaste, en qué te confundiste y cómo vas a subsanar eso si te toca de nuevo. Y nuestra generación, que ya no es tan chica, con 42 años en mi caso, bueno, nos preparamos para eso, pero hay un gran desafío de articular un proyecto de poder que no tiene que ver con una ni dos personas, sino con movimientos políticos, en este caso, o de coaliciones como Juntos por el Cambio, que tiene que animarse a discutir puertas adentro, no en los medios de comunicación, cuáles son esas ideas, te diría, los trazos gruesos de que le vamos a plantear a los cordobeses para gobernar Córdoba de nuevo. Hubo una serie de movimientos en la legislatura, puedo estar en el Consejo, pero una serie de movimientos en la legislatura que hicieron que formar un bloque que creciera el bloque de Juntos por la UCR en desmedro de Juntos por el Cambio, digamos, de una manera que son los dos bloques que hay. ¿Esto para el radicalismo es bueno, es malo? ¿Para Juntos por el Cambio es bueno, es malo? Bueno, ahí hay un hecho puntual. Sí. Ustedes ya han hablado sobre el tema, que me parece que es un punto de quiebre, ¿no? Con respecto a eso, de todos modos hay que hacer un esfuerzo muy grande para ver en la legislatura que el peronismo tiene mayoría absoluta, cómo marca esa agenda con temas centrales de una provincia que, como muchas veces hemos dicho, ya gobernada casi, van a ir para 24 años. ¿Una señal de radicalismo? Sí, se podría decir que sí. Hay un entendimiento de cómo articular, pero más allá del lugar donde se ocupe, a mí me importa mucho más el desafío de los temas que vos te vas a plantear. Me pongo de ejemplo, si se ponen de acuerdo en que el presupuesto de Schiaretti, por poner un ejemplo, no lo conozco, pero haciendo un poco paralelismo con lo de la ciudad, los bloques opositores no lo acompañan y a eso vos le das una alternativa, bueno, me parece mucho más importante que una estructura rígida de un bloque, porque a veces vos estás en un mismo bloque y si no acompaña las mismas ideas o las mismas ordenanzas o leyes, bueno, termina siendo una cuestión solo formal. Pero bueno, ha sido una señal, ahora eso hay que llevarlo al seno de Juntos por el Cambio para ordenarnos, como le dije anteriormente. Me parece que ojalá que en marzo se pueda armar la mesa provincial y ahí empezar a discutir los temas centrales de la provincia y en mi caso, bueno, lo de la ciudad. En términos de la alianza a nivel estrictamente local en la ciudad de Córdoba, ¿les preocupa este intento por armar un bloque del PRO específicamente dentro del Consejo, pensando en el año próximo? ¿O digamos, es totalmente válido dentro de las reglas de juego de la alianza? Si ustedes respetan mi opinión, un tema que no me lo tienen que preguntar a mí. La primera señal que tenemos que dar en la ciudad es si vamos a hacer una oposición contundente al gobierno de Yarlora Llora. Yo puedo hablar por mis actos, puedo hablar por la conducta que he tenido en estos 2 años liderando el principal bloque de la oposición, y puedo hablar también por muchos de los temas que le he marcado al gobierno municipal, entre ellos ese famoso impuestazo de este último tiempo que ahora lo están viendo en los cedulones, que algunos aducen error en la impresión de muchos de ellos, pero lo que está pasando es que ha habido un revalúo en el caso de los automotores del 100%, está pasando, lo dijimos en diciembre, muchos decían que era un acting,
Pero la cuestión es política del Consejo, creo que los que toman las decisiones las tienen que explicar. ¿Para qué trabajo yo? Para que coordinemos una agenda muy fuerte de temas en el corto plazo, hablo con todos absolutamente, y desde ahí articular un polo opositor conjunto por el cambio muy fuerte. Pero bueno, la vida política de los partidos, ¿viste? Claro. Después yo no, es un partido al que no pertenezco, sí, claro, y que la verdad no lo conozco, lógicamente, me habían hecho un comentario, bueno. Claro, pero Juan, ¿crees que puede haber alguna estrategia del oficialismo por romper esta alianza opositora en el Consejo de Córdoba? Lo que pienso es que, ahora pónganse ustedes de este lado, sentido común. Vos mirá al frente y empezás a ver que el oficialismo permanentemente tiene varios lugares por donde intentar, yo digo, serruchar, ¿no? y jugar a la política. No es una buena señal, no es una buena señal en lo que yo veo después de estar muchos años y teniendo mi vida política en la ciudad para frenar el peronismo. No, creo que al peronismo se lo frena con mucha cohesión de agenda política, pero también con gestos políticos. Trabajo para eso, lo vamos a potenciar lógicamente, va a ser un año muy político en el Consejo Deliberante de Córdoba y bueno, y después vos lo que haces es discutir sobre agenda. Hoy en Córdoba se está discutiendo, se hace un cantero gigante en medio de una de las pocas avenidas grandes que quedaban. Bueno, nadie le ha explicado a los vecinos por qué lo hacen, entonces el tema hay que tomarlos y darle alternativas a los vecinos por qué eso no debería hacerse, y como eso mencionaría muchísimos más, pero la realidad es que la lejanía de la gestión del peronismo en la ciudad con el vecino de a pie es enorme y gigante. Hoy tal vez muchos no lo vean, pero yo lo veo, a menos un intendente que no se lo ve en Córdoba, una lejanía absoluta con el vecino, han decidido utilizar a la municipalidad como trampolín para el proyecto provincial, absolutamente. Yayora ya prácticamente está consolidado, lo está diciendo vos, como candidato a gobernador en 2023, de hecho ya Alejandra Vigo prácticamente sotoboche lo dice entre sus amigos y demás. Y en el radicalismo parece que eso no está tan definido, digo en el radicalismo junto por el cambio, el radicalismo insiste que el candidato debe ser radical, pero hay un Luis Juez, por ejemplo, que está convencido de que su figura es el candidato. ¿Cómo se va a definir esto 2023? ¿Cómo crees vos que debería definirse? Si tendrían que ir a unas internas interpartidarias, a unas pasos, lo deben hacer por encuestas, ¿cómo debería hacerse? Yo primero tengo una postura de cabeza muy abierta con respecto a quién cree tener una sana ambición política. Si vos estás decidido a ir por un objetivo, bueno, camina, pero hacelo en pos también del espacio, o sea, que muscule, que tome, junto por el cambio, pueda crecer como primera medida. Con esto te respondo a que me parece legítimo absolutamente todos los nombres que vos has mencionado, me parece que está muy bueno que eso pase. Ahora, la mesa provincial de Juntos por el Cambio va a tener que poner reglas de juego sí o sí, esto es, hay que redactar un reglamento interno que pueda marcar hasta dónde y cómo uno puede moverse dentro de Juntos por el Cambio, porque si no, es como que uno ve, hay muchos libres pensadores y acá el espacio tiene que ir por encima de las individualidades, absolutamente. Primero eso por ese lado. Si después la decisión es por encuesta, ustedes me preguntan a mí, Juan Negri, ¿usted está dispuesto a someterse a reglas de juego? Las que ponga el espacio. Encuesta interna, con una condición, que el proyecto colectivo sea volver a gobernar, que es de ahí donde se le cambia la vida a la gente en serio. Entonces, desde ese lugar, y si me preguntan a mí en ese sentido, para los cargos ejecutivos, cuando vos estás en internas abiertas, por más que no sean obligatorias, moviliza el espacio y legitima quién va a ser después candidato finalmente. Es lo que pasó ahora en exacto, ¿no? Con la diferencia que no tenemos las pasos en la provincia y en el caso de la ciudad de Córdoba, pero así todo legitima. Me preguntan a mí, Juan, ¿vos qué elegirías dentro del objetivo político que te has puesto? Y a mí me encantaría ganar una gran interna para después sumarlos a todos y que cuando lleguemos todos, no una porción. Hay que aprender de eso. Y no, viste que muchos dicen, hay que aprender del peronismo hace 24 años. Muy lejos de lo que ha hecho el peronismo en estos 20 años, hay que aprender de lo que demanda la gente. Porque Juntos por el Cambio, que es lo que muchos no ven, es una coalición que la terminó y que nace desde la gente, no de los dirigentes.
Porque si hubiese sido de los dirigentes, muy probable que Juntos por el Cambio, no sé si se terminaba conformando. Claro. Y hay que aprender de los errores y de la experiencia de lo que ocurrió en 2019, como hiciste mencionar antes, ¿no? Absolutamente. Y bueno, y también ya hay una generación que es una realidad y que se prepara para gobernar y hay que acompañar y hay que articular. Esto es, ustedes me preguntan a mí, yo salto sin red en política porque vengo de la actividad privada, porque por más que vengo de una familia política, vengo de otra historia. Y realmente hay muchas ganas de transformar. Y para pelear el poder real hay que estar dispuesto a ser opositores con propuestas, pero firmes opositores. Hay que definir los trazos gruesos que Juntos por el Cambio no va a negociar bajo ningún punto de vista, en lo provincial y en la ciudad de Córdoba, ¿no? No da lo mismo acompañar determinadas leyes o ordenanzas que no acompañarlas, porque tienen que ver muchas de ellas, en el caso de la ciudad, con seguir comiéndole el bolsillo a los vecinos. Entonces, por eso para mí me importa mucho más esa agenda de temas que a veces las estructuras que se quieren plantear. En términos políticos, ¿para qué sirve lanzar una candidatura o primerear en tal sentido pensando en lo que viene? Puede ser a nivel nacional, provincial o municipal. Yo hablo por mí, Sí. por supuesto, lo vi a mi viejo durante muchos años, Sí. cómo era la estructura de su decisión. Bueno, en mi caso, yo no se especula, porque vos en política caminás, soñás, tenés deseos, como ustedes lo deben tener con este programa, en tu otro laburo antes, en tu otro laburo. Entonces, en política, para que la gente te identifique y también vea si vos estás a la altura de circunstancias, tienes que saber también qué es lo que estás haciendo. Por supuesto, vos tenés un rol, tampoco hay que apurarse, los tiempos no se apuran en ese sentido, pero es con menos vuelta la historia, porque hay que ser más práctico, utilizar el sentido común y estar dispuesto siempre a someterte a reglas de juego. Si no, lógicamente ahí siempre se le va a hacer funcional, en este caso, a quien gobierna, porque el peronismo se va a ocupar las 24 horas del día, por los 7 días de la semana, en ver cómo hace para meternos todos los días una bomba distinta entre Juntos por el Cambio y ver cómo nos divide. Entonces nosotros tenemos que estar por encima de eso, respetar a los que tienen proyectos políticos y hacer un esfuerzo enorme por darnos reglas de juego claras, como otras veces se dan, o como las ha hecho en el caso de las PASO, y no se murió nadie. Uno ganó, el otro perdió, y después seguimos, porque si no la política, en este caso, va a ser muy difícil volver a gobernar. Y la verdad que, por lo menos en lo que a mí respecta, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que volvamos a recuperar el poder en la ciudad. A propósito de recuperar el poder en la ciudad, por nuestra ciudad ya está lanzado, lo estaba viendo recién en Twitter, lo tenemos creo que para mostrarlo ahí. Ahí está. Ya está lanzado, digamos, la intención, Juan, y ahí dice Juani, que me parece un detalle también, digo, a nivel de campaña política. Sí, claro. Ya tu intención es clara, digamos. Yo no la escondí nunca, mi vida política la tengo desarrollada en la ciudad, todos los pocos cargos que tuve los tuve en la ciudad. Este es mi segundo mandato como concejal, yo no había estado antes en la función pública, salvo un año y medio como director de Derechos Humanos, pero la realidad es que nadie se puede sorprender, respeto todos los proyectos políticos, con muchos que por ahí tengan el mismo sueño que yo, son con los que más hablo, por lo menos en mi partido son con los que más hablo, porque en definitiva creo que las coaliciones se tienen que retroalimentar de esa manera. Y después porque me he ocupado y me ocupo de estudiar la ciudad, de estudiar las distintas alternativas, la salida. Ustedes saben, yo hace 5 años y medio que me capacito y voy a los equipos de gobierno del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es Horacio Rodríguez Larreta. Me he ocupado también de poder traer ideas que tienen que ver con el sentido común para la ciudad, y después yo estoy convencido que quien quiera gobernar la ciudad de Córdoba tiene que estar preparado para remangarse 24/7, como dicen los chicos, porque es una ciudad que demanda mucho, que demanda gente. Mira, hoy nos gobiernan a nosotros un intendente, y esto no es peyorativo ni es una chicana, pero la realidad es que hoy nos gobierna Yarlora, que es de San Francisco, y Daniel, que es colega mío en el consejo, viceintendente, que también es del interior. Entonces, para eso también yo le quiero dar a Córdoba lo que es de Córdoba. Entonces, yo mi vida la tengo desarrollada ahí, mi actividad profesional también, todo lo que he hecho lo he hecho ahí. Y bueno, me preparo, estudio y trato de hacerlo con una visión muy colectiva de las cosas, sin soberbia, con mucha humildad. Y bueno,
dispuesto a batallar ahí también, que eso tiene sus pros y sus contras cuando uno está en esta actividad. Pero muy sereno, muy tranquilo, porque lo hago hace muchísimo tiempo. Tengo un trabajo territorial en Córdoba de muchos años. Yo creo que el intendente que pase la historia en Córdoba va a ser que haga que la agenda de los medios deje de ser el transporte y las cloacas en Córdoba. Claro. Cuando un intendente solucione eso, ese va a pasar a ser el mejor de la historia. Sí, absolutamente. Y después que la agenda sea Porque la los de... problemas son los mismos. Pasaron muchísimo, Juan, que y son los mismos. Absolutamente, y que la agenda sea la de los vecinos. Vos tenés casi... Córdoba tiene 13 CPC, más el de Barrio Jardín son 14. Tenés casi 14 ciudades que hoy representan en una sola. Entonces los desafíos hay que evolucionar. Y te quiero decir algo. Y lo que hizo bien el gobierno actual y deje funcionando, hay que, si uno está de acuerdo, hay que tomarlo, hay que evolucionar también en esa cuestión, no ser tan... Y esperar que el otro, viste, cuando dicen mientras peor mejor, bueno, yo no espero que fracase el actual, le queremos ganar y creo que le vamos a ganar si nos ordenamos, pero bueno, lo que se ha hecho bien y lo vamos a respetar. Por lo menos van a notar las veredas pintadas, los colores pintados. Sí. Antes de despedirte, Juan, veíamos recién el afiche a través de Twitter. Juani, ¿por qué es? Yo quiero saberlo, pero quiero que lo explique. Tiene que ver con mi vida, es mi vínculo con la gente, con mis raíces. Yo soy Juan y a mí me encontrás en cualquier lado. Me encontré un día jugando al fútbol, me encontrás viendo Belgrano, me encontrás haciendo las compras en mi casa, me encontrás desarrollando mi actividad de la ciudad en la esquina de un bar, me encontrás en las distintas organizaciones que tienen ciudad, me encontrás un día en el carnaval ahora en San Vicente, me encontrás hablando de temas que no le esquivo nunca al bulto. Juan soy yo, es lo que entendemos, represento viviendo la ciudad. Hay una anécdota que dice, porque viste que todos los intendentes siempre dicen, bueno, pero esto era del intendente anterior. Un intendente para mí es casi como el portero de un edificio. Vos te tenés que hacer cargo de todo, lo que te guste y no te guste. Pero viste ese vínculo con la gente. Hasta dice, en una película esta del gorrión que se muere, porque vos el valor y el sentimiento de uno. Bueno, yo vivo la ciudad, soy un tipo que la camino todos los días y me parece que a Córdoba le hace falta, por supuesto, mucho conocimiento estructural de lo que necesita Córdoba, pero también necesita alguien que la quiere, que la viva y la camine todos los días, con lo bueno y con lo malo, porque si vos sos intendente, hermano, cuando vos caminás tenés que estar dispuesto a que también te peguen un tirón de oreja, y bueno, pero tiene que ver con una cuestión mía de cercanía creo que con los vecinos, y bueno, y a mí me llaman así en la mayoría de lugares, y no es ni peyorativo ni diminutivo, a mí me gusta, y bueno, quedó ahí. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Santi, pausa y a la vuelta vía streaming vamos a estar con